El Señor ha puesto en mi corazón, queridos hermanos, que los jueves que yo voy a estar aquí enseñe sobre la carta a los Efesios. Yo amo esta carta, es una carta maravillosa. Tiene solo 6 capítulos y los primeros 3 capítulos nos hablan de nuestra relación con Cristo, quiénes somos, lo que tenemos en Cristo. ¿Verdad? Es como cuando alguien le cuenta a usted los derechos que usted tiene como costarricense, ¿verdad? Entonces usted es costarricense, tiene estos y estos derechos y tiene estas y estas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va fuera del país y regresa, usted no pasa por una fila larga que hay ahí en migración, sino que hay una fila específicamente para los costarricenses. Usted entra y va a esa filita que es pequeñita y como usted es tico, ven su pasaporte y le dicen pura vida y usted dice pura vida y sigue para adelante. Algo así es los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Es el pura vida de los cristianos. Nos dice quiénes somos, lo que tenemos en Cristo, nuestra relación con Cristo, y es una maravillosa carta. Creo que todos los cristianos deberían escuchar estas enseñanzas acerca de Efesios. Y en los segundos 3 capítulos te habla de cómo tienes que actuar en base a lo que eres. Lo que eres es una cosa, pero tienes que actuar en consecuencia como lo que eres, ¿verdad? Entonces, no se puede quitar los primeros 3 capítulos y a enseñar solo los siguientes 3. Por ejemplo, hay mucha gente que comete el error de enseñar sobre la armadura de Dios, Efesios 6, del 10 al 17, sin haber enseñado nada. Tengo un pelito aquí que me estorba, te reprendo. Está enseñando sobre la armadura, pero nunca ha enseñado sobre lo que somos en Cristo. Entonces, ahí es donde se cometen, pero cosas terribles, errores tremendos. Entonces, el Señor me puso en el corazón que enseñara otra vez, esta es la tercera vez que enseño en esta iglesia, la carta a los Efesios. Entonces, no todos los jueves estoy yo, pero los que yo estoy, voy a ir donde quedé. Y hoy, por ejemplo, vamos a estudiar solo 2 versículos. Capítulo 1, así es de que si usted me hace el favor de abrir su Biblia en Efesios, capítulo 1, y vamos a estudiar mayormente el versículo 1, pero también vamos a hablar del versículo 2 un poquito al final. Me avisa cuando lo tiene ahí o cuando ya está en la... Ah, mira, ahí está. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Tienes que ir viendo las palabras bonitas que hay ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, para hablar de Pablo se necesita mucho tiempo. Yo le recomiendo que lea el libro de los Hechos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 28 y ahí usted va a encontrar todo lo que necesita saber del apóstol Pablo. Son 20 capítulos, usted los lee en media hora. Pero podemos decir del apóstol Pablo que él era judío de nacimiento y también era romano, tenía las 2 nacionalidades. Eso le permitió a él poder desarrollar el ministerio tan tremendo que tuvo. Tremendo ministerio. Pablo posiblemente era un hombre rico porque la forma en que él se desarrolla, él viene de Galilea con sus papás y se van a vivir a Tarso. Hacer un desplazamiento de esos era tremendamente caro, pero no solo eso. Después de Tarso se van a Jerusalén y en Jerusalén Pablo entra a la mejor universidad que había. Era ser discípulo de Gamaliel. Y Pablo, para estar ahí había que tener platilla. Luego Pablo, él financia sus viajes misioneros, que son 3. Él está
recibiendo ayuda de algunos hermanos, pero por ejemplo en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, usted verá que Pablo les dice a los hermanos que dicha que ya se acordaron que yo también como igual que ustedes, parafraseándolo, ¿verdad? Palabras mías. Yo sé que ustedes querían, pero les faltaba la oportunidad, dice Pablo. Como ya se acordaron, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Pablo está diciendo, como ustedes están sembrando en el ministerio mío, Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. A veces agarramos solo ese versículo, ¿verdad? Y no vemos por qué fue que Pablo dijo ese versículo. Pablo lo que estaba diciendo es, mi Dios pues, ese pues tiene que ver con los 18 versículos antes, donde él incluso dice, bueno, no es por decir nada, pero yo he tenido que acostumbrarme a estar saciado y a tener hambre, a tener mucho y a tener poco, a ser rico y a ser pobre. En todo y por todo estoy enseñado. Y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es como los futbolistas que están en la Copa Oro, que uno de ellos salió diciendo, hoy vamos a jugar el mejor partido que hemos jugado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Son cosas diferentes. Pablo lo que estaba diciendo es, yo predico el Evangelio y no me dedico a otra cosa, solo a predicar el Evangelio. Y en la predicación del Evangelio a veces he tenido tiempos en los que he tenido abundancia y a veces he tenido tiempos en los que no tengo nada. Y ustedes filipenses antes me ayudaban y después empezaron a despreocuparse del asunto, pero qué bueno que ya se acordaron. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El apóstol Pablo posiblemente era rico, pero gastó todo en su ministerio en el Evangelio. ¿Se imagina lo que es ser un hombre rico y dedicarse al Evangelio y gastarlo todo y llegar al punto de ya no tener nada y depender de las ofrendas que le daban algunos hermanos? Ese era Pablo. Ahora, Pablo se identifica a sí mismo en la carta que le escribe a los hermanos que están en Éfeso al principio y les dice no solamente quién es, sino qué es. En el reino de los cielos, hermanos, todos tenemos un trabajo, todos tenemos un llamado. ¿Viste? Las hermanas que cantaron hoy con el hermano Hernán y con el hermano Minor, qué lindo que cantan, me bendice cuando estamos cantándole al Señor. La adoración, la alabanza es una de las partes que yo disfruto muchísimo en el culto. Hay hermanos que están en la puerta, hay hermanos que son servidores, hay una hermana que nos limpia el templo para que podamos tener un lugar bonito para adorar al Señor, hay maestras de escuela dominical, los jóvenes, los diáconos, las hermanas del grupo de mujeres, las maestras, todo. O sea, hay un llamado. Si fuera yo el que escribo la carta, yo diría, Oldemar Artavia, pastor o músico, tal vez. Algo así diría. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en esas frases nos vamos a detener un poquito porque, aunque me sentí tentado a brincármelo, de verdad que sí, el Señor no me permite hacer eso, porque cada uno de ustedes debe conocer lo que yo voy a decir ahora. ¿Sabe que en el siglo XXI, desde el 20 y ahora el 21, tenemos en la iglesia cristiana mucha gente con mucha necesidad de reconocimiento y necesidad de nombre? Por ejemplo, usted a mí me dice, pastor, gracias por el respeto. Me dice paz, no pasa nada. Yo entiendo que es pastor. De hecho, tengo un canal de YouTube que se llama El Paz Oldemar. Así se llama. Pero algunos de ustedes no me dicen así. Hay unos de ustedes que me dicen Olde. Por ejemplo, hay algunos hermanos que me dicen Olde. No pasa nada. Y otros, como al varón, me dicen de otras formas que no les voy a decir. ¿Verdad? Porque no se pueden decir desde el púlpito. Pero no pasa nada. Yo no necesito que me llamen pastor para sentir que soy importante. Más bien, como les dije la última vez, el más pequeño de aquí soy yo.
porque todos debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero Pablo aquí, cuando habla de que él es apóstol, abre la posibilidad de que yo les enseñe acerca de los apóstoles. Hoy en día tenemos muchos apóstoles, gente que a sí misma se ha nombrado apóstol. Recuerdo que en una entrevista que hizo Teletica, en un reportaje que hizo acerca de los apóstoles, le preguntó por lo menos a dos que son muy famosos aquí en Costa Rica, pero ¿cómo es que usted es apóstol? Dice, es que Dios me llamó a ser apóstol. ¿Pero qué hace un apóstol? Yo soy el apóstol. Y no supieron explicar. Si usted me pregunta qué hace un pastor, yo debería estar en capacidad de contestarle a usted qué hace un pastor. Si usted le pregunta a Katia Mena qué es lo que hace la directora de escuela dominical, ella debería estar en capacidad de contestar. Pero si me preguntan qué soy, cómo soy pastor, y no puedo decir, evidentemente, no soy. Y muchas veces, hermanos, se llega a eso porque se tiene una iglesia grande o se tiene un ego muy grande. Porque conozco apóstoles, que se llaman apóstoles ellos, de iglesias muy grandes. Y conozco otros de iglesias muy pequeñas. Y conozco otros que no tienen iglesia. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un mensajero. Puede retroceder conmigo a la Edad Media. Retroceda un poquito a la Edad Media conmigo. Y el rey, normalmente, como no había WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp del rey era mandar una comitiva de gente a caballo con un afiche así de grande y entonces lo ponían así de frente y alguien tocaba una trompeta y otro señor se paraba y decía, por orden del rey. Y todo el mundo ahí, ¿verdad? Reunido, porque había que reunirse para oír. A partir de mañana, en lugar de 50 pesos, los impuestos van a ser de 200 pesos. Eso siempre ha sido igual. El heraldo era el que traía noticias de parte del rey, que era autorizado por el rey para hablar en el nombre del rey. Y el mensaje que traía normalmente era un mensaje nuevo. Apóstol significa eso. Apóstol no es una palabra evangélica, es una palabra griega. ¿Qué significa eso? Enviado en una misión específica. Y la misión específica era predicar el evangelio, salvar almas. Esa era la misión específica. Fundar iglesias. El apóstol Pablo fue predicando, ¿verdad? Por Filipos, por Tesalónica, por Berea, por todo lado él fue predicando. Y donde llegaba, fundaba una iglesia, predicaba, enseñaba, bautizaba, fundaba una iglesia y seguía. Esta iglesia de Éfeso también la fundó el apóstol Pablo. Después, Timoteo fue pastor aquí y también el apóstol Juan fue pastor en Éfeso. Es una iglesia súper, pero súper privilegiada. Y no solo eso, en Apocalipsis el Señor le dedica una carta a la iglesia de Éfeso, pero ya no una carta de Pablo, una carta de parte del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué iglesia más privilegiada! Apóstol es el mensajero que lleva la palabra a donde Cristo no ha sido predicado. Por eso es que hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles que hay hoy en día, yo más bien los llamo misioneros. Es aquel hermano que agarra sus chunches y se va para Talamanca y después de donde lo deja el carro camina 8 horas por el medio de la montaña y allá en medio de la montaña se encuentra a los indios costarricenses y les predica el evangelio y ahí no hay una iglesia y él funda una iglesia y se queda con ellos discipulándolos hasta que alguno de ellos pueda tomar el liderazgo y luego él se va a otro lugar a fundar otra iglesia. Eso es un apóstol. No lo que conocemos hoy como apóstoles, ¿verdad? Que son ricos y famosos. Y para hablar más apropiadamente, con la Biblia en la mano, voy a hablarles de algunas características, de las credenciales de un apóstol. Primero, el apóstol Pablo, él tenía todo lo que yo voy a decir. Así es de que preste mucha atención.
Lo primero es que, según la Biblia, el apóstol tenía que ser constituido por Cristo. Efesios 4:11 dice, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo iba hacia Damasco, capítulo 9, 8, 9 de Hechos, y él va persiguiendo a los hermanos de la iglesia, los nuevos cristianos, y se le aparece Cristo y lo bota al suelo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, espantado, dice, Señor, ¿quién eres? Porque Pablo en ese momento quedó ciego. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando usted se mete en una bronca con un cristiano, o se mete en contra de un cristiano, usted no está peleando con un cristiano, está peleando con Cristo. Porque Pablo no andaba persiguiendo a Cristo, Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Y Cristo se le para enfrente y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Ves? Lo que le haces a un cristiano, se lo haces a Cristo. Cuando estás incómodo con tu pastor, pone cuidado. Cuando estás incómodo con un hermano de la iglesia, pone cuidado. No sea que seas hallado peleando contra Cristo. Y ahí el Señor le dice, entre en la ciudad de Damasco, vaya a la casa de Simón y ahí se le va a decir qué hacer. Y un hermano de la iglesia, Dios le dice, vaya y dígale a Pablo, porque instrumento me es este. Y este tipo va a ir delante de reyes y va a ir a predicar mi nombre y va a sufrir muchísimo. ¿Quién lo constituyó? Cristo mismo. Que aquí está el detalle. Él dice, por la voluntad de Dios. O sea, yo no puedo nombrar un apóstol, ni yo puedo nombrarme apóstol. No es una delegación humana. No es que vamos a constituir a alguien para que sea apóstol. Eso no se puede. Primer requisito es que tiene que ser constituido por Dios. Ahora, algunos dicen, pero yo sí soy porque yo tengo a mi cargo 20 pastores. No se engañen. Junto a mi casa, ahí en Los Ángeles, cuando vivía en Los Ángeles, vivía una pastora, una señora que decía que era pastora, porque de una vez lo dejo sentado, no existen las pastoras, no es bíblico. Y un día conversando con ella, porque yo hablo con todo el mundo, estaba haciendo mucha bulla y entonces yo fui y le toqué la puerta y le digo, mire señora, usted no podría como darle vuelta al radio para adentro, porque de ahí, la música es para que la oiga usted y me la pone para el lado mío. Le digo, en serio, dice, es que viera que esa grabadora, dice, está muy chueca, dice, donde yo la pongo, si la pongo del otro lado no sirve. Le digo, espérate, para ayudarle. Y ya me puse y acomodé la chuncha y ya, le toqué un cable y digo, ve, ahora aquí queda para adentro. Ya no me molesta. Y me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia bíblica? Le digo, sí. Qué dicha que no peleé con ella. Y me dice, yo soy pastora también. Ah, caray. ¿En serio? Y me contó que ella estaba bajo la cobertura de un señor allá en San José muy famoso, que tiene una radio. Pero para poder estar bajo la cobertura de ese apóstol, ella tenía que darle al apóstol $1,000 mensuales. Y entonces él era apóstol sobre 20 iglesias, pero cada pastor tenía que darle $1,000 mensuales. Hay otro apóstol allá en Esparza que hace lo mismo. Casi todos estos apóstoles, Maldonado, por ejemplo, él hace eso. Más largo de nosotros, ¿verdad? Para que le den cobertura hay que dar $1,000. ¿Cuántos quieren mi cobertura? Les cobro más barato, $100. Así. Sí, sí, baratico, $100. Y si quiere que ore por usted, otros $100. Es mentira, hermano, pero eso existe, eso que le estoy hablando existe. Son un montón de farsantes, hermano. No importa que hablen por la radio y den palabritas de bendición y prediquen bonito.
Son farsantes. Y le voy a decir por qué son farsantes. Abra su Biblia en segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y de cómo es respaldado por Dios. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, las señales de un pastor son que ama las ovejas y que sabe enseñar la palabra, ¿eso es cierto o es mentira? Debe ser así. Si usted va a una iglesia donde el pastor no sabe enseñar la palabra, hace unos enredos como colocho negro, y además no siente amor por las ovejas, sino que las maltrata, las golpea, las aplasta. De eso hay mucho. Eso no es pastor. Hay características de pastor, hay características de diácono. No puede haber un diácono que no tenga el don de servicio. Es que sería rarísimo. ¿Ah? No puede haber un anciano que no ame o que no sea ejemplo de la grey, como lo leímos en 1 de Pedro 5. Pues el apóstol también tiene características específicas. Si el apóstol Pablo hubiera dicho aquí, el Señor a mí me ha respaldado con algunas señales, pero él no usó ese término, él dijo, con todo, las señales de apóstoles. ¿Ves? Aquí está, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. No hay un solo apóstol que no haya tenido prodigios, señales y milagros. Pedro y Juan van al culto de oración, capítulo 3 del libro de los Hechos, y se encuentran un tipo ahí que está paralítico toda la vida. Y le dice, Pedro, vea, yo no ando plata, pero sí lo puedo parar de ahí donde usted está en el nombre de Jesús. Reciba la sanidad y póngase de pie. Y el tipo se pone de pie. Están los señales, prodigios y milagros. Pablo, dice la Biblia, que la gente se llevaba, por ejemplo, usted ha visto que estoy secándome el sudor. Yo no sé si está haciendo mucho calor o no, pero yo estoy sudando. La gente agarraba los pañuelos de Pablo, no se lleve este porque huele feo, pero se llevaban los pañuelos y los delantales de Pablo y se lo ponían encima a los enfermos. ¿Alguien sabe qué pasaba? Se sanaban. Entonces, a todos estos que dicen que son apóstoles, superapóstoles y todo eso, no han sanado ni una cucaracha. Sí, no han resucitado ni una lagartija, pero se llaman apóstoles. Aquí dice las señales de apóstol. Tiene que haber. Si no hay, no eres. Es muy sencillo. Si yo me paro aquí y en vez de enseñar la palabra me pongo a hacer un montón de enredos y usted no aprendió nada, yo no soy pastor. Porque según la Biblia, el pastor tiene que ser maestro. Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó pastores y maestros. El pastor tiene que ser maestro. Si no, ¿cómo va a edificar la iglesia? Y eso pasó aquí con el apóstol. Tiene que tener estas señales y no puede ser impuesto por nadie. He visto. A partir de hoy, usted ya no es profeta, usted es apóstol. No. Solo Dios, solo Cristo puede constituir a un apóstol. Ahora, vamos a seguir con el versículo. Por cierto, voy a parar un momentito, porque propuse en mi corazón abrir un espacio para que usted pregunte todo lo que quiera preguntar. De este tema es importante. Entonces, si usted tiene alguna duda o queja, este es el momento. Veamos a quién le escribe Pablo. Pablo le escribe a un grupo de personas que tienen una característica especial. Son santos y fieles, pero lo son en Cristo Jesús. La palabra santo tampoco es una palabra del español, ni tampoco es necesariamente una palabra religiosa.
Usted, por ejemplo, ¿cuántos, no me pagan el comercial, pero yo lo he hecho alguna vez? ¿Cuántos han ido a Llobet, por ejemplo, y van a comprar ropa y no les alcanza y entonces lo dejan apartado? Yo he hecho eso. Es más, yo he dejado apartados en la ropa americana. ¿No? Yo he sabido lo que es poder comprarme un pantalón nuevo y he sabido lo que es tener que ir a comprarme un pantalón en ropa americana. ¿Qué tiene? Filipenses 1. En todo y por todo estoy enseñado. Bueno, la palabra santo significa apartado. Cuando usted compró una blusa y la dejó apartada con un poquito de plata, eso es suyo y de nadie más. Y llega un día en que usted llega a pagar y usted se lo lleva. La palabra santo significa eso. Significa que nosotros fuimos separados del montón. Fuimos apartados y puestos en un lugar totalmente aparte. Y ya no pertenecemos a aquel grupo, ni pertenecemos a aquel Señor. Ahora pertenecemos a Cristo. Por eso es que el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Sepa que, por ejemplo, si usted es cristiano, la brujería no pega en usted. No pega. Porque usted ya no está, como dice Efesios capítulo 2, que lo veremos más adelante, dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de este mundo, pero él opera en los hijos de desobediencia. Usted no es un hijo de desobediencia, usted es un hijo de obediencia, usted aceptó a Cristo, entonces usted ya no, el diablo no tiene nada que ver con usted. Usted fue apartado. Eso significa santo. No tiene nada que ver, hermano, con su conducta. ¿Cómo? Ajá. Vea qué tremendo lo que le voy a enseñar. No tiene nada que ver con que usted sea bueno o sea malo. Levanten la mano a todos los que aquí estén presentes que sean buenos. Les cuento que no veo nada y veo menos. Porque ninguno de nosotros es bueno. Habría que ver las tonteras que vienen a la cabeza de un cristiano. Yo a veces cuando le pido perdón al Señor, muchas veces, todo el tiempo le pido perdón al Señor, pero yo le digo, Señor, perdóname por las cosas que vinieron a mi mente, que yo no las puse ahí, pero de ahí que me hacen sentir muy mal. Y también me perdonas, por favor, por las intenciones. Porque a veces siendo cristiano usted tiene intenciones, buenas y malas. Un día de estos Tita me dijo, ay Tito, dice, es que a veces pasan cosas con algunas personas, dice, que a mí me dan ganas, dice. Digo yo, tranquila Tita, recuerde que usted es cristiana. Sí, 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 dice. Pero solo me dan ganas, dice. Pero le dan ganas, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes le ha dado ganas de ahorcar a otro alguna vez? Que no sea el marido o la esposa. O la suegra. Hermanos, todos, todos, todos. Entonces no tiene que ver con tu conducta. ¿Sabe por qué eres santo? Porque aceptaste a Cristo en el corazón, porque Él te separó del mundo para Él y porque eres de Cristo y ahora vas camino a una eternidad con Cristo, no basada en tu comportamiento, sino en la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora, hay dos tipos de santidad. Está, Cristo me tomó de allá y me trajo aquí, de las tinieblas a su luz admirable, y está la segunda santidad que es, ahora que estoy en Cristo, por amor a Cristo, yo voy a comportarme dignamente como un digno hijo de Dios. Pero no para ser salvo, sino porque soy salvo. Es como, yo tengo un hijo que se llama Brandon, y que él dijera, bueno, yo voy a comportarme bien para llegar a ser hijo de Olde. Es absurdo. Pero un día de estos, conversando del tema, él me decía, yo cuando hago cosas, siempre me acuerdo de usted. Y yo pienso, ¿y qué tal si yo hago esto? ¿Qué va a pensar mi papá?
Y me dice, y es una desgracia, dice, porque de ahí, yo tal vez estoy pensando hacer algo que yo quiero hacer, pero me acuerdo de usted, dice. Y yo digo, y mi tata cuando se dé cuenta de esto, y no lo hago. Fíjate qué interesante, ¿eh? Eso mismo es con el Señor. Un querido pastor, amigo, el hermano Ronald, él era vendedor de ropa, tenía el mismo oficio que el hermano Leito, un colega suyo. Iba con una bucetica vendiendo por las tiendas de todo el país. Y dice que llegó a Punta Arenas y se metió a la cabina y la muchacha que estaba ahí en la recepción le decía ojos bellos a él, porque tenía los ojos verdes. Y dice que una muchacha, él escuchó cuando le pregunta, ¿quién es ese muchacho? Ah, ojos bellos, dice. Él es agente, no sé qué. Y llegó la muchacha, dice que una mujer hermosa le tocó la puerta y le dice, yo lo vi a usted pasar, dice, no me invita a pasar. Porque no crea usted, hermano, para que uno peque hay voluntarias. Y ella era una voluntaria. Y el hermano le dijo esto, y me bendice tanto decírtelo. Le dijo, vea, muchas gracias por la oferta, pero mañana, cuando yo llegue a mi casa, la que me va a abrir la puerta es mi esposa y me va a dar un beso en la boca. Y luego yo voy a abrazar a mis hijos y los voy a besar. ¿Cómo yo podría hacer eso después de besarla a usted? Pero peor aún le dice, ¿cómo yo podría esta noche arrodillarme delante de Dios y hablar con Dios sabiendo que hice algo que lo ofendió? Es lo mismo que Brandon cuando piensa en hacer algo, ¿cierto? Nosotros, la santidad del cristiano no es para ser hijo, sino es que como somos hijos, nos comportamos con la dignidad que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a Él daremos cuenta. Él nos ama y nos perdona, pero qué rico es poder vencer una tentación. ¿No le ha pasado? Es algo que es espectacular. Bendito sea la misericordia del Señor. Santos y fieles. Ah, si quiere anotar un texto, Primera de Pedro 2:9, describe lo que nosotros somos. Cuando usted viene a Cristo, usted deja de ser del montón. Y usted pasa a ser de la gente más importante de la tierra. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay un texto que es muy malado y quiero usarlo porque quiero enfatizarle que su salvación no depende de usted. Todos nosotros, hermano, todos, sin faltar alguno, nuestra inclinación natural es al pecado, aún siendo cristianos. El apóstol Pablo escribe, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servirle al Señor, pero encuentro otra realidad en mis miembros, hablando del cuerpo, que me lleva cautivo al pecado. No quisiera preguntar cuántos han pecado con el cuerpo la última semana, pero todos lo hemos hecho. La santidad no depende, la salvación, perdón, no depende de lo que usted hace. Pero cuando usted es salvo, usted hace porque es salvo. Pero quiero leer este texto. Hebreos capítulo 12, verso 14. La primera instrucción es, seguid la paz con todos. O sea, cristiano no es pleitero. Cristiano busca la paz. Cristiano se aleja de los problemas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Este texto lo usan mucho para decirle a las hermanas, hermana, no se ponga pantalones, hermana, no se maquille, hermana, no se corte el pelo. Y a los varones, haga lo que le dé la gana, porque nunca se meten casi con los varones, ¿verdad? Casi siempre es peleando con las hermanas. Todo eso es bonito cuando la persona lo hace porque le nace. Pero imponerle a alguien que viva de cierta manera para que sea santo es un error. La santidad empieza de adentro y se refleja afuera. El temor de Dios es el que nos hace vestir, hablar, caminar, ser diferentes. Es el temor de Dios, no el temor del pastor. Usted puede ocultarse de mí y a usted le sería muy fácil porque no veo ni papa. Un día me dice Tita, íbamos en el carro y me dice Tita, pero esa mujer salió chinga a la calle. Le digo yo, pues qué salvada porque yo no la vi. Porque no tengo la capacidad de verla. Tita sí porque tiene buenos ojos. Pero usted puede esconderse de mí muy fácil. Pero del Señor no. Ahora, Dios no está interesado en tus chuicas. Está interesado en tu corazón. Pero cuando tu corazón es del Señor, se refleja en tus chuicas. Ese es un gran detalle. El temor de Dios se refleja en mi vocabulario. El temor de Dios se refleja en mis negocios, en mis acciones. Ahora, ¿por qué dice que sin santidad nadie verá al Señor? Pues muy sencillo. Para ser santo, ¿cuál es el requisito? Se los dije hace un rato, cuando les hablé de Jovet y todo eso. Para ser santo, ¿cuál es el requisito? Haber sido separado por Dios y puesto aquí. Lo que aquí está diciendo es, si usted no ha nacido de nuevo, nunca va a ir al cielo. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo, pórtese mejor para que pueda ir al cielo. No, no está diciendo eso. Porque cuando usted es cristiano, usted se va a portar mejor. Pero no para ir al cielo, sino porque ya va camino al cielo. Es diferente. Y voy a terminar, ya casi. ¿Sí? Ya casi termino. Sin la cual nadie verá al Señor. Cuando habla de santos, también agrega la palabra fieles. Eso es muy sencillo. ¿Quién es una persona fiel? A ver, ¿quién es un marido fiel? ¿Qué caracteriza a un marido fiel? A ver, no escucho ni papa. ¿Qué caracteriza a un hombre fiel? ¿Perdón? Hay gente que no es cristiana y es fiel. Honestidad no engaña. Pero yo diría que permanece con la misma mujer toda su vida sin traicionarla. Yo diría que podríamos definirlo como eso. ¿Quién es un aficionado fiel? Los liguistas. ¿Verdad? Sí, los liguistas. Y yo nunca me meto con el fútbol, pero son fieles. Vea, llevan palo, no ganan nada. Es una cosa terrible y siguen siendo liguistas. Y siguen siendo liguistas. Se ríen porque es cierto, ¿verdad? No tiene nada que ver con que yo sea sapricista. Al punto que quiero llegar es a este. Usted ha visto que en la iglesia a veces hay hermanos que vienen a la iglesia y de un pronto a otro ya no vienen. La pregunta es, ¿son fieles? No son fieles. Un cristiano que camina con Dios y después ya no camina, ¿es fiel? No es fiel. Aquí cuando Pablo está hablándole a los santos y fieles, está diciendo a los que han nacido de nuevo, pero que han perseverado. Perseverar significa eso. Me decía Tita, a manera de ejemplo,
que nosotros hemos visto, siempre comentamos un poco la predicación por si algo ella quiere aportarme o a mí se me está yendo algo, ¿verdad? Y me decía que nosotros hemos visto, hermanos, iglesias destruirse por un chisme, por una división. Y usted ve que pasa un montón de cosas, pero así, en medio de todo el huracán que pasó y un montón de gente que se fue, siempre hay 2, 3, 4, 5 hermanos que están de pie. Y se quedan. Y se echan al hombro la carga y van para adelante otra vez. Eso es gente fiel. Usted cuando viene cada jueves, usted es fiel. Usted cuando viene cada domingo, usted es fiel. Usted cuando apoya la obra, usted es fiel. Persevera, tiene luchas, tiene dificultades. Puede ser que, hey, aquí estoy yo echando para adelante con Tita acostada en la cama. ¿Ah? Y ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes tienen dificultades económicas, sociales, de muchas índoles. Pero seguimos. Y seguiremos. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, no perseveramos para ser salvos, sino como somos salvos, perseveramos. ¿Ves? A estas personas se está refiriendo Pablo. ¿Por qué hago la aclaración? Muy sencillo. Todo lo que yo voy a enseñar de la carta de los Efesios, si usted no ha nacido de nuevo, para usted va a ser totalmente como si yo le hablara en chino. Pero si usted es un nacido de nuevo, ¿cuántos han entendido la enseñanza de hoy? Usted la entiende porque usted ha nacido de nuevo. Pero, hermano amado, acuérdese, sea fiel. Sea fiel. Pablo se refiere a los santos y fieles, pero agrega un pedacito más. ¿Qué más dice ahí? ¿A los santos y fieles qué? En Cristo Jesús. Es que hay que estar dentro del reino para poder vivir como gente del reino. Si usted no está dentro del reino, usted no puede vivir como gente del reino. Y ya tiene que sacarse de la cabeza que si soy cristiano, que si no soy, que la estoy pulseando para ser mejor, que si que no, usted tiene que darse cuenta, ¿usted es o no es? Si usted es, entonces usted será santo y fiel, porque los que han nacido de nuevo sí tienen esta característica. Quieren agradar a Dios y quieren servir a su obra. Es una característica. Esos son los santos y fieles. Agrega algo más que cuando lo leo me bendice tanto. A los santos y fieles. ¿Cuáles santos y fieles en Cristo Jesús? ¿Cómo termina el texto? Iglesia local. Que están en Éfeso, iglesia local. Nunca podremos subrayar lo suficiente que la iglesia local es un proyecto de Dios. Fíjese, esta iglesia, el lugar donde estamos parados vale $1,500,000. ¿Cuánto es eso en plata? A ver los matemáticos, $1,500,000. En plata tica, 800 millones, algo así. 850 millones de pesos. ¿Sabe cuánto pagamos por esto? Nada. Aquí en el centro de Atenas, el Señor puso en el corazón de una persona que regalara el terreno. Y puso en el corazón de otras personas que vinieran y construyeran el templo. Ese cielo raso no lo pusimos nosotros, vino una gente y lo puso. Ese piso lo puso otra persona. Casi todo lo que hemos hecho aquí ha sido con la misericordia de Dios, porque Él respalda su obra, porque la iglesia local es un proyecto de Dios. Y usted debe entender que usted como cristiano es parte de la iglesia local y debe apoyarla. ¿Cómo? Con su presencia. ¿Cómo? Con sus bienes, con sus ofrendas y diezmos. ¿Cómo? Con su servicio a Dios. Porque cuando estamos juntos en la casa del Señor estamos honrando a Dios. Pero cuando usted falta, entonces usted está debilitando la iglesia, porque entre menos somos, hay menos asistencia, menos fortaleza, menos fuerza como cuerpo. No como Cristo, porque Él es todo, ¿cierto?
Pero como iglesia nos debilitamos. Lo necesitamos a usted, 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 a todos. Por eso él dice, yo estaba pensando en esto, él pudo haber escrito a los santos y fieles en Cristo Jesús, punto. La iglesia local es un proyecto de Dios. Voy a parar aquí porque para el versículo 2 creo que me faltaría tiempo, entonces lo vamos a dejar para la próxima vez. Quiero saber si esto ha provocado alguna pregunta o alguna observación o alguien quiere aportar algún comentario. ¿Uno? ¿Dos? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, vayan en paz. Si alguien quiere las notas, aquí están. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, que el culto es en horario normal a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.